La noche a través del espejo. Novela negra de Frederick Brown. Capítulo 6. ¿Qué importa cuán lejos vamos?, contestó su escamoso amigo. Cuanto más lejos de Inglaterra, más cerca de Francia. Sabes, hay otras costas al otro lado. Así que no palidezcas, querido caracol, ven y únete al baile. Antes, no olvides dar like y suscribir a Página Oscura. Me di la vuelta despacio. Estaban sentados en la mesa del extremo del bar, la única que quedaba oculta a la vista desde la puerta o desde el escaparate. Seguramente la habrían elegido por esa causa. Había unos vasos de cerveza vacíos. Pero no me pareció que las pistolas que tenían en las manos lo estuviesen. Una de las pistolas, la que estaba en manos del acompañante de Bad Masters, apuntaba hacia Smiley. Smiley, que no sonreía, tenía las manos muy quietas, sin mover un solo músculo. La pistola que estaba en manos de Masters me apuntaba a mí. ¿Así que nos conoces, borrachín? No tenía sentido negarlo, ya había hablado demasiado. Le dije, usted es Bad Masters. Miré hacia el otro hombre, al que no había visto bien antes cuando estaba en el coche. Era rechoncho y bajo, con cabeza de bala y ojos cerdunos. Parecía una caricatura de un oficial del ejército alemán. Dije, lo siento, no sé quién es ese amigo suyo. Masters se rió. ¿Qué te parece, George? Yo soy famoso y tú no. George seguía con los ojos clavados en Smiley, pero dijo, me parece que es mejor que venga a este lado del mostrador. Puede que tenga algún revólver por ahí y se le ocurra agacharse a cogerlo. Vengan los dos a sentarse con nosotros, dijo Masters. ¿Vamos a festejarlo, George? George dijo, cállate, lo cual hizo que cambiase un tanto la opinión que tenía de él. Personalmente yo no me hubiera atrevido a decirle a Bad Masters que se callase empleando aquel tono. Es verdad que había estado grosero con él 20 minutos antes, pero entonces no sabía quién era. Ni siquiera me había dado cuenta de lo grande que es. Smiley se acercaba bordeando el mostrador del bar. Capté su mirada y le lancé lo que pareció que podía ser una sonrisa de circunstancias. Le dije, lo siento, Smiley. Me parece que nos hemos metido en líos al meter yo la pata. Su rostro permanecía totalmente impasible. Me dijo, no es culpa tuya, Doc. Yo no estaba demasiado seguro de que no fuera así. Recordé que me había dado cuenta, vagamente, de que había un coche aparcado delante del local de Smiley. Si hubiera tenido el cerebro en el lugar de mi anatomía donde normalmente debería haber estado, hubiera tenido el bastante sentido común para echarle una ojeada. Y si hubiera tenido el sentido suficiente, hubiera tenido bastante para cruzar inmediatamente la calle hasta las oficinas del Clarion en lugar de entrar en tromba y despreocupadamente en el bar de Smiley a echarme en brazos de Bad Masters y de George. Y si la policía del estado hubiera venido antes de que se hubieran largado del bar de Smiley, el Clarion hubiera logrado al fin una buena noticia. Quizá de esta forma llegara a ser también una buena noticia, pero ¿quién iba a poder escribirla? Smiley y yo estábamos pegados, y Masters debió advertir que bastaba con apuntarnos con una sola pistola. Así que guardó la suya en una pistolera que tenía debajo del sobaco, y miró a George. ¿Y bien? Lo cual volvió a darme pruebas de que el jefe era George, o que por lo menos estaba al mismo nivel que Masters. Mientras miraba con atención a la cara de George, me di cuenta del porqué. Masters era enorme y probablemente tenía entrañas de sobra, pero George era el que tenía más cerebro de los dos. Me parece que tendremos que llevárnoslos, Bat. Ya sabía lo que aquello quería decir. Así que les dije, escuchen, hay un trastero ahí detrás. ¿No podrían atarnos? Si nos encuentran dentro de unas cuantas horas, ¿qué importancia podrá tener entonces? Estarán ya muy lejos. Y también puede que los encuentren dentro de unos minutos. Y probablemente saben el tipo de automóvil que llevamos y hacia dónde nos dirigimos. Sacudió la cabeza, así que no había nada que hacer. Y dijo, tampoco vamos a quedarnos aquí mucho rato esperando a que alguien venga. Bat, sal a ver. Masters se levantó y comenzó a dirigirse hacia la entrada, entonces dudó y regresó al bar. Cogió 2 botellas pequeñas de whisky y se metió una en cada bolsillo. Marcó en la registradora, abrir, y cogió los billetes que había dentro, no se molestó en coger el cambio. Dobló el dinero y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Seguidamente salió detrás del mostrador y se dirigió hacia la puerta. A veces me da la impresión de que la gente está loca. Smiley extendió la mano y dijo, $5. Cada botella de esas vale $2.50.
Podían haberle pegado un tiro en aquel preciso momento y lugar, pero por alguna razón misteriosa a Masters le hizo gracia. Sonrió, se sacó el fajo del bolsillo, cogió un billete de 5 y lo puso en la mano de Smiley. George dijo: Bat, déjate de chorradas. Mira ahí fuera. Me di cuenta de que estaba muy atento y de que mantenía la pistola apuntando al centro del pecho de Smiley, mientras Smiley se metía el billete de 5 en el bolsillo. Masters abrió la puerta y salió afuera, mirando en torno como quien no quiere la cosa, nos hizo una seña. Mientras George se había levantado y había andado hasta ponerse detrás de nosotros, metiendo la pistola en el bolsillo del abrigo para esconderla, pero con el dedo en el gatillo. Nos dijo: De acuerdo, pollos, andando. En cierto sentido, sonaba muy amablemente. Cruzamos la puerta, saliendo a la tarde fresca y agradable que ya no duraría mucho, según se presentaban las cosas. Sí, el Buick estaba aparcado delante del bar de Smiley. Si lo hubiera visto antes de entrar, no se habría armado este follón. El Buick era un sedán de 4 puertas. George nos dijo: Siéntense ahí detrás. Y nos sentamos en la parte trasera. George entró delante, pero se sentó de costado, mirándonos por encima del asiento. Masters se puso al volante y encendió el motor. Me dijo por encima del hombro: Bueno, borrachín, ¿a dónde? A unas 5 millas hay un bosque. Si nos llevan hasta allí y nos atan, no hay posibilidad de que nos encuentren antes de mañana. No quería morir, ni que Smiley muriese, y como aquella idea me pareció buena en aquel momento, tuve esperanzas. Entonces me dijo Masters: ¿Qué pueblo es este, borrachín? Y supe que no tendríamos ni una oportunidad. Solo porque media hora antes le había contestado groseramente a una pregunta grosera, no tendríamos ninguna posibilidad. El coche salió del aparcamiento y se dirigió al norte. Tenía miedo y estaba sobrio y sereno. No había la más mínima razón para seguir estándolo, así que dije: ¿Qué tal si tomamos un trago? George metió la mano en el bolsillo de Masters y sacó una de las botellas y nos la pasó hacia atrás. Me temblaban un poco las manos cuando abrí el celofán con la uña del pulgar y desenrosqué el tapón. Se la pasé primero a Smiley, que echó un traguito y me la devolvió. Yo me tomé uno bien abundante y puse calor en el lugar donde había tenido un carámbano. No quiero decir con esto que me sintiese feliz, pero me hizo sentirme un poco mejor. Me pregunté en qué estaría pensando Smiley, y recordé que tenía mujer y 3 hijos, y deseé no haberme acordado de aquello. Volví a pasarle la botella, y volvió a tomar un sorbo. Le dije: Lo siento, Smiley. No pasa nada, Doc, y se rió. Lo único malo es que aunque sea una buena historia para el Clarion, ¿será Pete capaz de escribirla? Me puse a reflexionar sobre ello, y bastante en serio. Pete es uno de los mejores linotipistas de Eleanor, pero ¿qué podría sacar él en limpio de todo lo que estaba pasando esta noche, a la mañana siguiente? Me pregunté si encontrarían nuestros cadáveres antes de sacar el periódico, o si se iba a dar únicamente como un caso de desaparición doble. Pronto nos echarían en falta a los dos. A Smiley, porque su taberna estaba aún abierta y no había nadie detrás de la barra. A mí, porque tenía que encontrarme con Pete en el Clarion dentro de 1 hora, y tan pronto como se diese cuenta de que no había aparecido, se pondría a buscarme. En aquel momento salíamos del pueblo, y comprobé que habíamos salido de la calle mayor que se convertía en carretera. La calle Burgoyne, en la que aún estábamos, empezaba a transformarse en carretera. Masters detuvo el coche cuando llegamos a una bifurcación y se dio la vuelta. ¿A dónde van estas carreteras? Van las dos a Watertown, le dije, la de la izquierda va siguiendo el río, y la otra corta un poco por las colinas, es más corta pero hay muchas curvas. Parecía que a Masters no le importaban las curvas. Giró a la derecha y empezamos a subir hacia las colinas. De haber ido conduciendo yo, no habría ido por allí. Las colinas son bastante abruptas y la carretera estrecha, llena de curvas y con precipicios a uno y otro lado frecuentemente. No se trata de abismos tremendos como los que hay en los puertos de montaña de verdad, pero lo bastante profundos como para dejar el coche hecho un montón de chatarras y se cae por el borde, y, desde luego, lo bastante para despertarme vértigo. El vértigo es una cosa ridícula, que se escapa a la razón. Sentí que me iba a dar desde el momento en el que pasamos el primer corte de cuneta según empezábamos a subir. En realidad, tenía más miedo a la altura que a la pistola de George. Sí, las fobias son una cosa curiosa. La mía, el vértigo, es una de las más comunes. Caro tiene fobia a los gatos. Al Granger tiene pirofobia, le da miedo el fuego. Smiley me dijo: ¿Sabes qué, Doc? ¿Qué?
Estaba pensando en que Ti tenga que escribir el periódico. En si no podrías volver para ayudarle. ¿No hay escritores fantasmas? Solté un gruñido. Después de tantos años, Smiley había elegido aquel momento para contarme la única cosa chistosa que le he oído decir. Habíamos subido casi hasta el punto más alto del camino, un poco más adelante había una revuelta y luego empezaba a bajar. Masters paró el coche. Nos dijo: «De acuerdo, primos, salid y empezad a andar». «Empezad», dijo, no había hecho mención alguna a acabar nada. Las luces traseras del coche probablemente les proporcionasen bastante luz para dispararnos a gusto. Y seguramente habría elegido este lugar porque sería más fácil echar a rodar nuestros cadáveres cuneta abajo por la colina para que no los encontrasen con facilidad. Los dos estaban bajando del coche. La mano enorme de Smiley me apretó el brazo con rapidez, no sabía si era un gesto de despedida o una señal. Me dijo: «Adelante, Doc», con tanta calma como si estuviera recogiendo los vasos en el bar. Abrí la puerta de mi lado, pero tuve miedo de salir. No porque supiera que iban a dispararme, eso iba a pasar de todos modos, incluso si no salía. Tendrían que sacarme a la fuerza o matarme donde estaba y manchar de sangre el asiento trasero del coche. No, tenía miedo porque el coche estaba parado justo al borde de la carretera y el declive empezaba 1 metro más allá de la puerta. Mi maldito vértigo. Estaba muy oscuro y no podía ver más allá del borde del camino y me figuraba que había un precipicio. Dudé, con la mitad del cuerpo dentro y la otra ya fuera. Smiley volvió a sonreír. «Adelante, Doc», y le oí moverse detrás de mí. Entonces, repentinamente, sonó un clic y se hizo la más completa y absoluta oscuridad. Smiley había estirado un largo brazo hasta el cuadro de mandos y había apagado el interruptor de las luces. Se apagaron todas. Sentí un temblor que me recorría la espalda y que me lanzó fuera del coche como si fuera un tapón de champaña. No creo que mis pies llegaran a tocar la franja de 1 metro que quedaba hasta el borde de la carretera. Mientras caía por el desnivel hacia la oscuridad y lo desconocido, oí una blasfemia y sonó un disparo detrás de mí. Tenía tanto miedo a caerme que no me hubiera importado volver a la carretera para tratar de correr más que una bala en dirección al pueblo. Por lo menos habría estado muerto antes de que me echaran a rodar monte abajo. Tropecé, me caí y rodé. No era muy abrupto, después de todo, era un desnivel de unos 45 grados y estaba cubierto de hierba. Aplasté un par de arbustos antes de que uno me detuviese. Podía oír a Smiley que venía detrás de mí, resbalando, y me arrastré tan deprisa como pude. Me daba la impresión de que mis brazos y piernas funcionaban perfectamente, así que no podía estar herido. Y ya podía ver un poco, mis ojos empezaban a acostumbrarse a la oscuridad. Podía ver unos árboles más adelante y seguí dando trancos por la pendiente, a veces corriendo, a veces resbalando y a veces, sencillamente, cayéndome, lo cual era de hecho si no la forma más cómoda, si la más sencilla de bajar la colina. Alcancé los árboles y oí cómo llegaba Smiley justo cuando se encendieron las luces del coche en la carretera que quedaba por encima de nosotros. Sonaron algunos disparos en nuestra dirección y le oí decir a George: «No la malgastes. Vámonos». Y la voz de Bat: «¿Quieres decir que vamos a...?» George gruñó. «Diablos, sí. Eso de ahí abajo es un bosque. Podríamos perder horas jugando al escondite. Vámonos deprisa». Eran las palabras más agradables que había oído desde hacía mucho tiempo. Oí cómo se cerraban las puertas del coche y este se puso en marcha. La voz de Smiley a unos 2 metros a la izquierda me dijo: «Doc, ¿estás bien?» «Creo que sí. Buen trabajo, Smiley, gracias». Salió de detrás de un árbol llegándose hasta mí, ahora podía verle. Me dijo: «No gastes palabras, Doc. Vámonos rápido. Tenemos una oportunidad, aunque quizás sea mínima, para poder detenerlos». ¿Detenerlos? Dije con una voz que se entrecortó y que me pareció aguda y extraña. Me pregunté si Smiley se habría vuelto loco. No podía pensar en nada que me apeteciese menos que ponerme a detener a Bat Masters y a George. Pero me cogió del brazo y empezamos a bajar la colina, atravesando los árboles que se entreveían, alejándonos de la carretera, y él me arrastraba consigo. «Escucha, Doc, conozco esta zona como la palma de la mano. Vengo mucho a cazar aquí». ¿A cazar atracadores? Escucha, la carretera hace una revuelta y vuelve a pasar justo por debajo de donde estamos, a menos de 40 metros de aquí. Si podemos llegar hasta ella antes de que ellos lleguen, y si puedo encontrar un buen pedrusco para echárselo en medio cuando vaya a pasar el coche.
No es que yo estuviera grandemente emocionado ante la idea, pero me llevaba del brazo y ya habíamos salido de los árboles. Ya tenía los ojos acostumbrados a la oscuridad y vislumbraba la carretera, una docena de metros delante y una docena de metros más abajo. En la distancia, volviendo una curva, se oía el ruido del coche, todavía no podía verlo. Estaba bastante lejos, pero se movía deprisa. Busca un pedrusco, Doc. Si no encuentras uno lo bastante grande para poder echarlo a rodar, entonces busca alguna cosa que podamos tirarles. Si conseguimos romperles el parabrisas o alguna cosa. Aparentemente Smiley tampoco estaba teniendo suerte. Lanzó un juramento. Si tuviera una pistola. Recordé algo. Le dije. Yo tengo una. Se enderezó y miró hacia mí, me alegré que estuviera oscuro y de que ni él pudiera verme la cara ni yo ver la suya. Le di el revólver. Las luces de los faros del coche comenzaban a dejarse ver en la curva. Smiley me empujó hacia los árboles y él mismo se apostó detrás de uno, limitándose a sacar la cabeza y la mano en la que empuñaba el arma. El coche apareció como un diablo saliendo del infierno, pero Smiley apuntó con calma. Disparó por primera vez cuando estaba a unos 30 metros de distancia, otra vez cuando ya solo estaba a 20. El primer disparo le dio al radiador, no quiero decir que entonces me diera cuenta de ello, sino que fue donde lo apreciamos luego. El segundo atravesó el parabrisas casi por el centro, pero, claro, haciendo ángulo. Labró un profundo surco en el cuello de Masters. El coche volcó y se salió de la carretera cayendo por el talud del lado contrario al que estábamos nosotros. Dio una vuelta de campana y las luces de los faros apuñalaron la noche como haciendo un arco borracho, y seguidamente chocó contra un árbol metiendo un ruido infernal y se detuvo. Durante un segundo después del estrépito hubo un silencio casi ensordecedor. Y entonces estalló el depósito de gasolina. El coche se incendió y hubo un gran resplandor. Vimos, según nos acercábamos, que uno de los dos hombres había sido lanzado fuera. Cuando estuvimos lo bastante cerca nos dimos cuenta de que era Masters. George seguía dentro del auto, pero no se podía hacer nada. Y en aquel infierno no había la más mínima oportunidad de que siguiera vivo en el minuto que nos llevó el acercarnos a la escena de la catástrofe. Arrastramos a Masters lejos del fuego antes de comprobar si estaba o no estaba vivo. Sorprendentemente lo estaba. Parecía como si le hubieran metido la cara en una picadora de carne y tenía los dos brazos rotos. Si le pasaba alguna cosa más es algo que no éramos capaces de decir, pero seguía respirando y el corazón le latía. Smiley estaba contemplando el incendio. Me dijo. Un Buick en perfecto estado que se ha ido al infierno. Y era además un modelo del 50. Sacudió la cabeza tristemente y dio un salto hacia atrás, al igual que yo, porque hubo una nueva explosión en el coche, debieron ser los cartuchos de la pistola de George que explotaron a la vez. Le dije a Smiley. Uno de los dos tiene que volver andando. El otro es mejor que se quede aquí, ya que Masters sigue vivo. Creo que tienes razón. No sé lo que cualquiera de los dos podría hacer para ayudarle, pero no podemos irnos los dos y dejarle solo. Vaya, mira, viene un coche. Miré hacia donde señalaba, hacia la franja del camino allá arriba donde nos habíamos bajado del coche. Antes de la revuelta, se veían perfectamente las luces de un coche que venía en nuestra dirección. Salimos a la carretera para detenerlo, pero se habría parado de todos modos. Era de la policía del estado y transportaba a 2 agentes. Por suerte conocía a uno de ellos, Willie Peeble, y Smiley conocía al otro, así que creyeron lo que les contamos. Especialmente porque Peeble estaba enterado de lo de Masters y pudo identificarle a pesar de los cortes que tenía en la cara. Masters seguía vivo, y el pulso y la respiración seguían igual que cuando lo rescatamos. Peeble decidió que sería mejor no moverle. Volvió al coche y llamó por radio para pedir una ambulancia y para comunicar a la central lo que había ocurrido. Peeble volvió y dijo: los llevaremos hasta el pueblo en cuanto llegue la ambulancia. Tendrán que prestar declaración y firmar impresos y todo eso, pero el jefe me ha dicho que podrán hacerlo mañana, les conoce a los dos y dice que no pasa nada. ¡Qué bien!, dije. Tengo que volver a la oficina en cuanto pueda. Y en cuanto a Smiley, tiene el bar abierto y no hay nadie para atenderlo. Tuve un pensamiento repentino. Smiley, ¿no tendrás por casualidad la botella a la que dimos unos tragos en el coche? Sacudió la cabeza. Con eso de tener que apagar las luces y sacarte del coche y salir yo luego. Suspiré pensando en aquel desperdicio de buen licor. La otra botella, la que estaba en el bolsillo izquierdo del abrigo de Masters, no había sobrevivido al choque. De todos modos, como Smiley había salvado la vida de los dos, tuve que perdonarle el que abandonase la botella que había tenido entre las manos.
El fuego comenzaba a apagarse y yo empezaba a sentirme un poco mal a causa del olor a chamusquina de carne quemada, y tuve el deseo de que llegara pronto la ambulancia para poder irnos de allí. Me acordé de repente de Carl y le pregunté a Peeble si habían dado algún informe por la radio de la policía sobre Carl Tranholm. Sacudió la cabeza y me dijo: solo lo de un loco que se ha escapado. Se fugó del manicomio público. Pero deben haberlo cogido porque un poco más tarde volvieron a llamar cancelando el aviso. Era una buena noticia en cierto sentido. Quería decir que Judy no se había quedado esperando en casa después de todo. Y en realidad no me apetecía nada tener que pensar en avisar a los loqueros mientras estuviera allí. Loco o no, no hubiera sido ser hospitalario con un invitado. Y el hecho de que no hubieran dado nada por la radio de la policía al menos no quitaba esperanzas. Se acercaba un coche que venía en dirección contraria y que se paró cuando el conductor vio el humo del incendio y el coche de la policía del estado. Fue un alivio para Smiley y para mí. El conductor era un tipo de Watertown al que conocía Willie Peeble y que se dirigía a Carmel City. Cuando Peeble nos presentó y le contó lo que había pasado, se ofreció a llevarnos a Smiley y a mí hasta Carmel City con él. No me podría creer cuando lo vi en el reloj del tablero del coche que eran apenas las 10 pasadas cuando entrábamos en Carmel City. Me parecía increíble que tantas cosas hubieran pasado en tan pocas horas, menos de 4 desde que había salido de las oficinas del Clarion. Pero pasamos por delante de un reloj luminoso que había en el escaparate de una tienda y comprobé que el reloj del coche estaba bien, que la discrepancia era de un par de minutos. Eran las 10:15. Nos dejó delante del bar de Smiley. En la acera de enfrente se veían las luces del Clarion, así que Pete debía estar allí. Pensé, no obstante, en tomarme una copa rápida con Smiley antes de ir a la oficina, así que entré con él. El local estaba igual que cuando nos habíamos ido. Si había venido algún cliente, se había cansado de esperar y se había ido. Smiley se metió detrás del mostrador y sirvió 2 copas mientras yo me acercaba al teléfono. Iba a llamar al hospital para ver si sabían algo de Carl Tranholm, pero decidí llamar a Ted en cambio. Seguro que él ya habría llamado al hospital. Así que le di a la operadora el número del Clarion. Cuando Pete reconoció mi voz, me dijo: Doc, ¿dónde diablos te has metido? Te lo contaré dentro de un momento. Pete. Pero antes de nada, ¿sabes algo de Carl? Está bien. Todavía no sé qué es lo que ha pasado, pero él está bien. Llamé al hospital y me dijeron que le habían atendido y que le habían dado el alta. Intenté que me contaran algo de las heridas y de cómo se las había hecho, pero me dijeron que no me podían proporcionar ese tipo de información. Llamé a su casa, pero no había llegado aún, porque nadie cogió el aparato. Gracias, Pete. Está bien. Escucha, va a haber un montón de cosas que tendremos que escribir. El accidente de Carl, en cuanto nos pongamos en contacto con él, la fuga y captura del loco, y algo todavía mejor que esas 2 cosas. Así que me parece que tendremos que hacerlo esta noche, si no tienes inconveniente. Por supuesto, Doc. Prefiero hacerlo ahora por la noche. ¿Dónde estás? Enfrente, en el bar de Smiley. Cruza y ven a tomar una copa rápida para celebrar que Carl esté bien. No puede haber sido nada muy serio si le dieron el alta con tanta rapidez. De acuerdo, Doc. Iré a tomar algo. ¿Pero dónde estabas? ¿Y dónde estaba Smiley, por cierto? Entré a mirar de la que venía para la oficina, vi que no estaban encendidas las luces aquí, así que supuse que no habías llegado, y no estabais ni Smiley ni tú. Esperé 5 o 10 minutos y decidí que sería mejor venir por si alguien llamaba por teléfono y para ponerme a fundir metal para la linotipia. Smiley y yo nos fuimos a dar una vuelta en coche. Ya te contaré. De acuerdo, Doc. Te veré dentro de un momento. Volví hacia la barra y cuando estiré el brazo para coger la copa que me había servido Smiley, me temblaba la mano. Smiley sonrió y me dijo: Yo también estoy temblando, Doc. Y estiró el brazo y comprobé que no estaba más firme que el mío. Bueno, pues ya tienes tu noticia, Doc. Ya tienes lo que pedías. Por cierto, toma tu revólver. Sacó el 38 corto y lo puso encima del mostrador. Está como nuevo, solo le faltan 2 balas. ¿Cómo es que lo llevabas encima, Doc? Por alguna causa no quise contarle ni a él ni a nadie que el lunático fugado me había puesto tan nervioso que lo había cogido y que había estado un buen rato en mi casa. Así que le contesté. Me miró y sacudió lentamente la cabeza. Sabía que estaba pensando que llevaba en el bolsillo aquel revólver durante lo que habíamos creído que iba a ser nuestro último paseo y no había hecho el más mínimo intento de usarlo.
Había tenido tanto miedo que me había olvidado de que lo llevaba encima hasta que Smiley dijo que le gustaría haber tenido una pistola. Sonreí forzadamente y dije: Smiley, tienes razón en lo que estás pensando. Pinto tanto con un revólver como una serpiente con patines. Quédatelo. ¿De verdad, Doc? Pues había pensado en hacerme con uno para tenerlo en el bar. Claro, de verdad. Les tengo miedo a estas cosas y estaré más seguro si no lo tengo. Lo sopesó y manipuló muy contento. Es un revólver muy bonito. Debe valer un pico. También lo vale mi vida, Smiley. Al menos para mí. Y me la salvaste cuando me echaste a empujones de aquel coche hacia el terraplén esta noche. Olvídalo, Doc. Yo no podría haber salido por aquella puerta si tú no hubieras salido antes. Porque salir por la otra no habría sido tan buena idea. Bueno, si así lo quieres, gracias por el revólver. Lo quitó de la vista metiéndolo bajo el mostrador del bar y seguidamente sirvió otros 2 tragos. Pónmelo corto, le dije, tengo todavía mucho que hacer. Miró el reloj, que no marcaba más que las 10:30. Y yo pensé, pero no lo dije, vaya comienzo. Me pregunto qué es lo que habría pensado si hubiera adivinado que el comienzo no había empezado aún. Llegó Pete.